Yo quiero hablar hoy de la muerte y de lo que debemos saber acerca de la muerte, porque hay cosas que no sabemos acerca de la muerte. ¿Por qué nos toca tan duro la muerte a nosotros? Si es una verdad que está en la Biblia, si es una verdad que es para cada uno de nosotros. Y vamos a basar nuestro sermón hoy en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18. Allí encontramos un texto que nos va a ilustrar un poco más acerca de lo que la muerte representa para nosotros como hijos de Dios. La muerte representa para los cristianos. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 18. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, creo que es esta versión. Dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Bueno, este pasaje no lo leemos con frecuencia, pero hoy vamos a meditar en él porque me parece que es clave. En la versión Reina Valera dice el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Sabe que hay mucha ignorancia acerca de la muerte? ¿Sabe que ignoramos mucho acerca de la muerte? Por eso es que cuando alguien muere, cuando creemos que alguien va a morir, como que empieza cierto temor en la gente y cierto miedo, porque ignoramos lo que la muerte es realmente. Y en la versión que yo les leí dice: para que sepan qué sucederá con los creyentes que han muerto. Hay cosas que debemos saber acerca de la muerte. Como hijos de Dios, como cristianos, debemos saber lo que realmente representa la muerte para nosotros. Debemos saberlo, no ignorarlo, es muy importante. Y da la razón la Biblia. Dice: si ustedes saben lo que es la muerte, si ustedes no ignoran lo que es la muerte, entonces ustedes no se van a entristecer. Eso es lo que dice el versículo 13, ¿no es cierto? Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Sabe por qué a veces la muerte da tanta tristeza para muchos más que para otros? Porque no tienen esperanza, porque no han alcanzado a entender lo que significa esperanza. Pareciera ser que para muchos la muerte es el fin. Por eso es que hay mucho dolor y a veces se exagera en ese dolor. No estamos hablando de que no se siente y de que no se sienta cierto dolor, pero a veces se exagera en el dolor y no hay esperanza. Y el apóstol Pablo parece que está hablando a los tesalonicenses porque se estaban muriendo los cristianos. Y había una cantidad de gente que se estaba muriendo, algunos los estaban matando. O sea, había una mortandad, parece, de gente cristiana. Y entonces decía: ¿y ahora qué va a pasar con ellos? Y ellos pensaban que al morir pues se terminó todo. Y entonces Pablo les escribe a los tesalonicenses: yo les voy a escribir esto para que sepan realmente lo que significa la muerte y no anden por allí entristecidos su corazón porque pareciera ser que no tienen esperanza. Entonces, qué bueno hablar de eso a propósito y en este tiempo donde Rosita ha partido con el Señor, porque creo que la iglesia necesita realmente comenzar a tocar estos temas de la muerte, de la vida eterna, del infierno, de todas esas cosas que a veces no se habla en la iglesia. Es importantísimo para que usted lo sepa, para que usted lo enseñe, para que usted lo comparte. Y el pasaje termina diciendo en el versículo 18, dice: así que anímense unos a otros con estas palabras, anímense unos a otros.
Y es que tenemos que animarnos los unos a los otros. Mira, cuando miramos al mundo, el mundo realmente no nos da ánimo a nosotros. Cada vez que usted mira el mundo, pareciera ser que el mundo desanima, porque vivimos en un mundo donde hay tanta injusticia. La injusticia desanima. Vivimos en un mundo donde hay inseguridad, pues la inseguridad desanima. Cuando usted mira el panorama mundial, eso trae desánimo. Pero hay algo que nos puede animar a nosotros y es la palabra de Dios. Si hay algo que nos debe animar, es la palabra de Dios. Y claro, en medio de una cantidad de gente que se estaba muriendo, ellos necesitaban ánimo, y el mundo no les iba a dar ánimo. Pablo les escribe, les mira, es irónico, pero para animarlos les voy a hablar de la muerte. Para animarlos les voy a hablar de lo que significa la muerte, para que ustedes sepan. Y yo quiero que meditemos hoy en este pasaje, porque si hay algo de lo cual estamos seguros nosotros los cristianos, es que Cristo murió, pero también Cristo ¿qué? Resucitó. Ese es el punto para nosotros clave de nuestra vida cristiana. Y si Cristo resucitó, entonces nosotros también tenemos que creer en la resurrección. Por eso la Biblia habla de la muerte como un dormir. La Biblia no habla de la muerte como un estado ya final del ser humano. Habla de dormir. Los que duermen en Jesús, los que duermen en Cristo. Es un dormir. Hablando del dormir del cuerpo. Cuando la Biblia habla del dormir, está hablando del cuerpo físico, no de la parte espiritual, porque la parte espiritual, ¿sabe qué es la muerte realmente? Yo les explicaba ayer a los hombres en la mañana y a los jóvenes que la muerte se produce por un hecho sencillo. La muerte física se produce por un hecho sencillo, la desconexión que se da entre el espíritu y el cuerpo del hombre. Eso es la muerte. Cuando el espíritu del hombre, porque Dios nos dio espíritu, su aliento está en nosotros, Él sopló de su espíritu y por eso vivió el hombre, ¿cierto? Le dio vida porque tiene espíritu. Entonces, la muerte se produce en el momento en que se desconecta el espíritu del cuerpo. Hay una desconexión del espíritu del cuerpo y se produce la muerte física. Entonces, un día el Señor lo va a desconectar a usted y me va a desconectar a mí. Eso es una verdad. Y se producirá esa desconexión. No hay nada que hacer. Aunque Pablo está diciendo aquí, bueno, Jesús viene, ¿cierto? Eso es otra verdad en la cual nosotros caminamos. Cristo viene nuevamente. Y dice que cuando Cristo venga nuevamente se producirá algo, según la Biblia, se producirá la resurrección de los muertos. Eso dice la Biblia. Y que los que están muertos, o sea, Rosita que ya murió, el cuerpo que fue incinerado y los que han sido sepultados, dice la Biblia, que resucitarán. Esto es como de ciencia ficción, ¿verdad? Yo no sé cómo será eso, pero así dice la Biblia. Los muertos se levantarán. El mundo no cree esto. Nosotros como cristianos tenemos, eso es esperanza para nosotros. Por eso habla la Biblia del dormir del cuerpo. El cuerpo duerme, está dormido. Cuando al Señor le dijeron que Lázaro había muerto, el Señor dijo, está dormido y yo lo voy a despertar. Él habló de la muerte como un sueño. Un sueño. El cuerpo duerme, está en un reposo, en un sueño, pero llegará el momento en que resucitará. Eso es esperanza para el cristiano. Por eso para nosotros la muerte no es el fin, ¿verdad? Entonces, Rosita partió con el Señor, dejándonos muchas enseñanzas, muchas enseñanzas de esperanza. Y creo que eso es en lo cual nosotros debemos afianzarnos. El apóstol Pablo tenía una gran inquietud en su mente y está en Filipenses 1, 23 y 24. Y él decía, yo tengo dos pensamientos que no son malos ninguno de los dos, y dos sentires que no son ninguno de los dos malos. Y decía él, lo voy a leer en esta versión, dice, estoy dividido entre dos deseos, dice él. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo. Dice, yo quisiera ya estar con el Señor. Ya, eso para mí sería lo máximo, partir con el Señor. Lo cual sería mucho mejor para mí, dice él. Lo cual para mí sería
mejor, ¿sí me entiende? Y luego, pero por el bien de ustedes, decía él, es mejor que siga viviendo. Tenía como esos dos deseos. Quisiera irme ya con el Señor, porque para mí sería lo máximo estar con el Señor. Pero por otra parte, también el quedarme les trae beneficio a ustedes. Y él no veía el partir con el Señor como algo terrible. Él no veía la muerte como algo terrible, sino como algo bonito y algo especial. Un encuentro con el Señor, en vivo y en directo. ¿Sí o no? En vivo y en directo. Eso para él era especial. Y a veces nosotros nos aferramos a la vida tanto que no queremos realmente soltar y no queremos nosotros ni pensar en la muerte. Hay mucha gente que dice, no, a mí no me hablen de muerte. No. La muerte me produce terror, ¿cierto? Porque le han dado una connotación terrible, que hasta hay películas de terror que hablan de muerte. Entonces, la muerte es como el terror. Y la Biblia no lo muestra así. La Biblia lo muestra como algo mucho más especial, ¿no es cierto? Pero ¿qué debían saber ellos? ¿Qué debía saber esta gente? ¿Qué debemos saber nosotros en cuanto a la muerte? Y lo primero que debemos saber, porque dice la Biblia, para que sepan, en la Biblia, en la versión Reina Valera dice, para que no ignoréis qué es lo que no debo ignorar o qué es lo que debo saber. Primero, que son felices los que mueren en Cristo. Bienaventurada Rosita que murió en Cristo. Bienaventurada Rosita que murió el miércoles pasado en las horas de la mañana. Bienaventurada ella que murió en Cristo. Morir en Cristo, o sea, morir conociendo a Cristo, morir habiendo tenido una relación con Cristo, morir haber tenido esa conexión con el Espíritu de Dios. Bienaventurados. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14:13? Léalo, por favor. Apocalipsis 14:13. Estamos hablando del último libro de la Biblia y dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. ¿Qué escribe? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Qué bueno, ¿no? Bienaventurado quiere decir feliz. Feliz la persona que muere en Cristo. Después de que Cristo vino, murió, fue a la cruz, murió y resucitó, desde ese momento feliz la persona que muere en Cristo. Bienaventurado el que muere en Cristo. Eso es lo que debían saber ellos, que era una bienaventuranza morir habiendo conocido a Cristo. Pero me llama la atención, como dice la palabra de Dios, dice que bienaventurados de aquí de adentro los que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu. Así es verdad, así es. ¿Por qué? Porque descansarán de sus trabajos. Habrá un descanso de sus. Mira, el descanso, el cuerpo descansará, el alma descansará. Usted por más que quiera en este mundo, usted se carga, usted y yo, así le esté yendo bien, pero usted está cargado de muchas cosas. Estamos, ¿verdad? Y entre más pasan los años, más carga hay. Entonces llega un momento en que dice, es un descanso, pero un descanso no como irse de vacaciones, ¿no? Porque a veces la gente dice, yo voy a descansar, me voy de vacaciones y llega peor, llega más cansado y endeudado, ¿verdad? Porque llegas cansado de caminar, de subir, de trepar, de hacer todo lo que no hiciste en el año, entonces nadas, ¿sí? Haces de todo. Llega a la casa a descansar, supuestamente de que allá había descansado, pero viene a descansar, porque llega agotado, llega angustiado y endeudado. Ese no es el descanso. Y aquí está hablando de un descanso bien especial. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que
¿Por qué se es bienaventurado morir en Cristo? ¿Por qué la muerte para nosotros, si llegara en este momento, sería una bienaventuranza? Y cuando le llegue es una bienaventuranza, porque dice, porque hay algo especial que sucederá con usted y conmigo si hemos conocido de Cristo y nos morimos. Nuestras obras seguirán. Dependiendo de lo que usted haya hecho, dependiendo de cómo haya vivido la vida cristiana, habrán cosas que van a seguir. Habrá un legado que va a seguir. Cuando Rosita estaba en la Corpas, sucedió algo especial. Fuimos a visitarla algunas veces a la Corpas y ella, como era una mujer que hablaba con el enfermero, que hablaba con la enfermera, que hablaba con los médicos, algunos los regañaba, otros los felicitaba, otros... Ella era especial y ella se relacionaba con todos y había unas auxiliares de enfermería con las cuales ella hablaba mucho y mamita para acá y mamita para allá, y les compartía de Cristo y les regalaba promesas. Y con las trabajadoras sociales, con todas ellas, ella era una mujer muy especial. Y en eso de las visitas, un día estábamos ahí y nos presentó a la trabajadora social, a una psicóloga, y pudimos tener una buena relación con ellas. Y de alguna manera se dio la posibilidad de que ellas se interesaran por lo que nosotros hacíamos, porque ella les habló de ellos, son mis pastores, ellos vienen acá, yo veía la iglesia y todo eso que ella hacía, y nos relacionó con ellas. Y un día, después de algún tiempo, nos entró una llamada de alguien, la hija Yulisa es la que nos llamó y nos dijo, mire, es que la psicóloga y la trabajadora social de la Corpas quieren hablar con ustedes. Yo les di el teléfono para que se comuniquen con ustedes porque ellas quieren hablar con ustedes. Y entonces ellas, le dijimos listo y nos contactamos con ellas. Y bueno, y el punto es que ellas manifestaron que querían que nosotros fuéramos a trabajar allá, a visitar a los enfermos, y ya se abrió la posibilidad, y el próximo jueves se arranca allí a trabajar ahí en la Corpas, visitando enfermos con el permiso de ellas, y eso es lo que dice, las obras siguen. ¿Sí me entiendes? Las obras siguen. Pero es porque Rosita nos dejó un legado, y es que ella vivió la vida cristiana intensamente y trataba de influenciar al que más podía, y trataba de hablar a la gente, y le regalaba una promesa, le regalaba una palabra. Esa era Rosita. Tal vez muchos de nosotros nos muramos y como no hemos hecho nada, pues ahí nos quedaremos. Por eso es tan importante servirle a Dios, trabajar en su obra, influenciar de tal manera que usted no sabe qué va a pasar aún después de usted muerto, que eso que usted hizo pueda seguir. Y yo me imagino cuántos enfermos seguramente escucharán del Evangelio de aquí en adelante, cuántas personas y cuántas familias seguramente se sentirán consoladas en esa clínica porque hubo una mujer allí que influenció en ese entorno. Por eso es bienaventurada. Por eso no podemos estar tristes, porque es bienaventurada, feliz ella que está en la presencia de Dios. Pobres de nosotros que seguimos aquí, ¿cierto? O sea, ella está plena. Cuando vemos la muerte así, todo bien. Pero cuando nos ponemos todo melancólicos a pensar en lo peor, es triste, ¿no es cierto? Entonces, Rosita nació en Quibdó, Chocó, el 5 de mayo de 1944. O sea que se tenía 75 años, ¿cierto? Pero hubo un día en que nació de nuevo. En 1989 nació de nuevo. Estamos hablando que a los 45 años conoció a Jesús. Para algunos puede haber sido muy tarde,
pero fueron 30 años de vida cristiana, de influencia, de oración, de servicio, de intercesión, de orar por los otros, de regañar al uno, de exhortar al otro, ¿verdad? De darle un mensaje al uno, darle un mensaje al otro. Esas cosas que hizo ella seguirán, porque ¿quién no recordará una promesa? ¿Quién no recordará un escrito suyo? ¿Quién no recordará un regaño suyo? ¿Quién no recordará? Sus obras seguirán. Fueron 30 años de vida cristiana, 30 años bien vividos. ¿Cuántos años lleva usted como cristiano? ¿Y cuánta influencia ha tenido usted en medio de la gente que está a su alrededor? Tal vez al compararnos nos quedamos cortos. Y el legado que Rosita nos dejó es un legado de que usted puede hacer lo mismo, usted puede hacer igual. Usted y yo podríamos orar por otros. Con Rosita a veces nos quedábamos solos en el oratorio orando, o a veces nos reuníamos 3 con Margarita, y esa mujer era una mujer de oración. Si yo pudiera describir en palabras la vida de Rosita, mujer de oración y de fe, ¿cierto? Y de palabra. Oración, fe y palabra. Esa era Rosita. Y eso seguirá trabajando en nuestras vidas y en muchas personas, ¿verdad? Seguirá trabajando. El segundo aspecto por el cual de que ellos debían, que lo primero es que debían saber que son felices los que mueren en Cristo, ¿cierto? Usted debe saber que son felices, bienaventurados los que mueren en Cristo, así que usted debe estar feliz porque Rosita está bien, murió en Cristo, bienaventurada ella. Segundo, saber que la muerte física no es el fin. Eso lo debemos tener claro. La muerte física no es el fin. Eso, grábaselo en su corazón. Cuando uno ya pasa de los 50, ya dice, estamos más cerca de la muerte, ¿verdad? Es una verdad que yo les decía a los jóvenes ayer. Nosotros, los que pasamos de 50 años, somos la generación que ya nos estamos yendo. Somos la generación que nos estamos yendo ya. O sea, eso es una verdad que no podemos, nos estamos yendo. Y está viniendo una generación que no aprovechó la generación nuestra. Porque nosotros somos una generación diferente a la generación que está viviendo en este tiempo. La generación nuestra es una generación muy diferente. A nosotros nos enseñaron a respetar, a nosotros nos enseñaron que la palabra era importante, a nosotros nos enseñaron y nosotros aprendimos que la verdad es importante, a respetar a los mayores, a respetar las canas de la gente, a saludar. Yo me subo en el ascensor muchas veces, me subo y se sube un joven, un niño, no saludan para nada, o sea, les cuesta saludar. Esta generación es una generación que no saluda, es una generación que no es amistosa. Nosotros somos una generación diferente. Y esta generación se está acabando, se está yendo, nos estamos yendo nosotros. Y está quedando una generación fría, una generación que no se relaciona, una generación que no respeta. Nosotros todavía somos de la generación que nos poníamos de pie cuando el profesor entraba. Hoy estamos viendo una generación que ataca al profesor, que le pone apodos al profesor, que habla del profesor. Nosotros somos una generación que respetaba al profesor y nos estamos yendo. Nos estamos yendo, ¿sí o no? La muerte para nosotros, ya, nosotros estamos, ¿cierto? Algunos más rápido, otros estamos allí, pero ya pasar de 50 años significa que estamos en ese proceso. Pero hay una esperanza. La muerte no es el fin. La muerte para nosotros no es el fin. A menudo nos preguntamos, bueno, ¿por qué tenemos que morir? ¿No sería más chévere que nos quedáramos viviendo acá todo el tiempo? Algunos no quisieran morirse, aunque Rosita los últimos 3 días creo que ya ella manifestó y dijo, yo me quiero ir ya. Yo ya no aguanto. Esto es muy duro. Me quiero ir. Entonces,
¿Por qué debemos morir? ¿Cuál es la razón por la cual debemos morir? Porque ese cuerpo que usted tiene y este cuerpo que yo tengo necesita ser transformado. Ese cuerpo y este cuerpo es corrupto. Somos un cuerpo corrupto. Usted podrá decir, pero mi cuerpo es muy bonito. Sí, pero es corrupto. Este cuerpo no podría realmente heredar la vida eterna y vivir en la presencia de Dios, delante de un Dios tan santo y tan perfecto. Este cuerpo no soportaría. Por eso este cuerpo, su cuerpo y el mío tienen que morir para resucitar en otro cuerpo realmente glorioso. Yo le voy a invitar a que leamos, por favor, 1 Corintios 15:50. 1 Corintios 15:50. Estoy bien de tiempo. 1 Corintios 15:50. Si alguien lo puede leer, por favor, con voz de trompeta. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Oiga, hermanos, dice, que la carne y la sangre, o sea, este cuerpo de carne y de sangre no pueden heredar el reino de Dios. Esto no puede heredar el reino de Dios. Esto como está nuestro cuerpo, por más sano que lo tenga, por más cuidado que lo tenga, por más come años que sea, porque usted puede decir, yo como años, tengo 60, pero como Amparo Grisales no se me notan. Por más que ese cuerpo no puede heredar el reino, eso es lo que dice la Biblia, este cuerpo no puede heredar el reino, no puede. Así como estamos no podemos heredar el reino. Y luego dice, ni la corrupción, o sea, está hablando de que este cuerpo es corrupto. Este cuerpo es corrupto. Por fuera se ve muy bonito, pero es un cuerpo que es corrupto. Ni la corrupción heredará la incorrupción, porque cuando hablamos de vida eterna, cuando hablamos del cielo, cuando hablamos de la presencia de Dios, estamos hablando de algo incorruptible, no corrupto. En la eternidad no hay corrupción. ¿Se me hago entender? ¿Cómo yo me puedo meter en esa dimensión con este cuerpito? Por más bonito que sea, no se puede. Por lo menos así lo estableció el Señor. Y es por eso que necesitamos ser cambiados. Este cuerpo necesita un cambio. Y no un cambio extremo como los que se hacen acá, ¿no es cierto? Algunos se cambian el cuerpo, le aumentan, le quitan, le ponen, ¿cierto? Le añaden. No se trata de ese cambio. Eso es lo que cree el hombre, que puede modificar su cuerpo y lo modifica para sentirse mejor, para sentirse aceptado, para sentirse de pronto incluido, ¿no? Porque ya el tener ciertas cosas ya te incluye dentro de un sistema. Entonces la gente anda haciéndose cosas para sentirse incluido. Créeme que por más cambios que le hagas a tu cuerpo, por más cambios que le haga, aún eso no es lo suficientemente poderoso para poder heredar el reino, porque este cuerpo necesita una transformación total, dejar de ser corrupto. ¿Cómo mi cuerpo puede dejar de ser corrupto? ¿Con una cirugía plástica? No. Este cuerpo y su cuerpo, la única manera de que deje de ser corrupto es muriéndose y volviendo a ser creado en una dimensión diferente. ¿Por qué les digo esto? Porque la Biblia lo dice. Vamos a 1 Corintios 15, 51 en adelante. ¿Listo? 15, 51 en adelante. Yo les voy a leer de acá. Dice, he aquí les digo un misterio. No todos dormiremos,
pero todos seremos transformados. Cuando la Biblia dice no todos dormiremos, Pablo está diciendo no todos vamos a morir. ¿A qué se refiere? A que si viniese Cristo en este momento, usted no está muerto todavía. Si viniese Cristo ahorita, usted todavía no se ha muerto. Pablo consideraba esa posibilidad para él, que Cristo viniera y él estuviese vivo, ¿cierto? Entonces, no todos dormiremos, o sea, el cuerpo de algunos no va a morir. Cuando Cristo venga estarás con vida. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea que habrá un momento en que este cuerpo, aunque yo esté vivo cuando venga Cristo, o si estoy muerto cuando venga Cristo, será transformado. Eso dice la Biblia. Y luego dice en el versículo 52, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Cómo dice allí? Sin corrupción, incorruptibles. O sea, que cuando se presente la resurrección de los muertos, no va a ser como esas películas de terror que se levantan los muertos, ¿no es cierto? Con la ropa, ¿cierto? Y todo sin dientes y terribles. No, eso es algo completamente diferente de lo que dice la Biblia. La Biblia dice que habrá una resurrección de un cuerpo incorruptible. Este cuerpo no es nada comparado con ese cuerpo. Incorruptible. Este cuerpo es tan corruptible que lo que va a pasar cuando usted se muera y cuando yo me muera es que por más bonito que usted sea, por más especial que usted sea, por más plata que usted sea, su cuerpo y el mío se mueren y al instante, después de unas horas, va a comenzar a oler mal. Y si el tiempo pasa y no hacen algo con su cuerpo y no le inyectan algo a su cuerpo para que por lo menos dure unas horitas, no se aguantaría el olor nadie allí nuestro. Y usted diría, ¿y esta no era la niña bonita, hermosa que estaba hace algún tiempo con vida? Sí, pero huele feo. Porque es corrupto. Porque nuestro cuerpo es corrupto. Y es necesario que muera para que se levante incorruptible. El que no crea esto no tiene esperanza. Pero el que cree tiene esperanza. Porque dices, bueno, mi cuerpo va a morir, pero va a resucitar. Y dice, sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Dice, y está hablando del cuerpo, una transformación, porque es necesario, y ahí viene, dice, es necesario que esto corruptible, ¿cierto?, sea vestido de incorrupción, y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la promesa que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces, cuando eso suceda, se cumplirá lo que dice: la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros. La muerte que usted y yo pensamos que es el fin, no tiene poder. ¿No le parece eso maravilloso? ¿No le parece eso esperanzador? ¿No le parece que esto es algo bueno? La palabra de Dios es buena, nos da esperanza. ¿Quién nos habla de esto sino el Señor? Para el mundo, cuando alguien se muere, se acabó todo. Para los que mueren en Cristo, cuando nos morimos, hay esperanza. Esperanza. Y luego dice, hay pregunta, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No sé cómo dice, la muerte no tiene poder. La muerte no tiene poder. Versículo 56, pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Versículo 57, pero gracias a Dios, léalo conmigo, dice, pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa victoria
que nos da el Señor no es la victoria que ahora se está enseñando en la iglesia, que en muchas iglesias que vea usted por ser cristiano es victorioso y en todo le irá bien. No, la victoria sobre la muerte, está hablando ahí, la victoria sobre la muerte. Nos da la victoria sobre la muerte, o sea que la muerte no podrá retenernos a nosotros también, no nos podrá retener. Entonces dice, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 58. Este pasaje lo leíamos hace 8 días, ¿se acuerdan? Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. Allí tiene sentido este pasaje. Este pasaje tiene sentido cuando Pablo le hace la conexión, ¿no? entre la muerte, ¿cierto?, la resurrección de los cristianos que estaban siendo asesinados. Entonces él dice, mire, tranquilos, la muerte no es el fin. Su cuerpo va a ser transformado, su cuerpo va a ser en un abrir y cerrar de ojos, va a ser un cuerpo glorificado, tranquilos. Así que mientras estemos aquí, dice el versículo 28, estén firmes, esté firme. Mientras llegue ese momento, esté firme, firme. Tres cosas que me parecen, ¿no es cierto? Estén firmes, ¿qué más dice? Constantes y creciendo en la obra del Señor. 3 cosas: constancia, firmeza y creciendo en la obra del Señor. Si usted hiciera esas cosas mientras está con vida, vea, está bien. Ese es el propósito de la vida: constancia, firmeza y creciendo en la obra. El Señor no nos mandó a hacer otra cosa, solo eso. Y creo que Rosita nos dio ese ejemplo: constancia, firmeza y creció en su obra. ¿Sí o no? Una constancia, a pesar de que tenía un hijo que tenía problemas y tiene problemas, y ella siempre quería, y el anhelo de Rosita era ver a su hijo sano. Es que lo que le tocó a Rosita no es fácil. Lo que le tocó vivir a Rosita no es fácil. Los que de alguna manera en parte tuvimos la oportunidad de conocer en parte su entorno, nos dimos cuenta de que esa vida era bien difícil. Usted veía a una Rosita entrar aquí riendo, usted veía a una Rosita entrar aquí haciendo chistes, porque era buena para hacer chistes, ¿no? ¿Cierto? Esos chistes. Yo me quería acordar de uno y no me acuerdo. El de la sombrilla, ¿no? ¿Qué le dijo una sombrilla a la otra? Yo me abro. ¿Cierto? Así eran los chistes de ella. Entonces, se me fue lo que yo les iba a decir por estar pensando en el chiste. Y les decía que en medio de sus chistes, en medio de ella, pero allá, en donde le tocaba vivir, su realidad era dolorosa. Era dolorosa. Muchos tal vez ni se atrevieron a acercarse a su realidad porque no soportaban ver esa realidad. Pero ¿sabes lo que hacía? Es que esta mujer en medio de todo a veces sentía, a veces lloraba y decías, a veces se quebraba y se quebrantaba, pero volvía y le decía, yo le creo al Señor. ¿Cierto? Yo le creo a Dios. Su palabra. Dios me ha dado una promesa, decía ella. Eso es firmeza, ¿no? O sea, constante y sirviéndole al Señor. Y no por lo que le tocó vivir dejó de servir al Señor, porque muchas veces nosotros estamos viviendo momentos difíciles. No, yo paro el ministerio, estoy cansado. No, constancia. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El legado que Rosita nos dejó es ese: realmente usted sea constante, usted realmente esté firme en el Señor, en la iglesia, en el ministerio, y sírvale a Dios. Eso es lo que debemos hacer. Si hacemos eso, tiene sentido el que recordemos a Rosita como una mujer de fe, como una mujer que nos enseñó tantas cosas, ¿no es cierto?
una mujer que nos anima, que nos levanta, una mujer que nos dio una enseñanza grande de fe. Y termino con esto. ¿Usted qué tiene que saber más? Saber que la separación es solo por un tiempo corto. La separación es por un tiempo corto. Esa separación entre el espíritu y el cuerpo que se produce en la muerte es por un tiempo muy corto. ¿Por qué les digo eso? Porque muchos hombres de Dios lo tenían claro en su corazón, ¿sí? Por ejemplo, Job ya se preguntaba acerca de la muerte. Lea Job 14:14 y él tenía esa pregunta que tal vez nosotros tenemos, ¿no? Dice, bueno, ¿y si el hombre se muere, volverá a vivir? Así se preguntaba él. Esas preguntas eran las de Job, ¿sí? ¿Dice así o no dice así? Job 14:14. Si el hombre muriere, ¿qué pregunta? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Él ya tenía como esa inquietud. Bueno, ¿y qué pasa con el hombre? ¿Será que vuelve a vivir? Él ya se lo preguntaba. Una pregunta que Jesús la contestó mucho tiempo después. En Juan 11:25, Jesús la contestó de una manera espectacular. Juan 11:25 dice, Jesús le dijo, ¿qué dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esa pregunta de Job se la contestó el Señor. Tremendo, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque se muera, vuelve a vivir. Esa es una verdad para los hijos de Dios. Por eso hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para nosotros. 3 cosas que usted y yo debemos llevarnos hoy. La primera, felices los que mueren en Cristo. La segunda, saber que la muerte no es el fin. Y tercero, saber que la separación es solo por corto tiempo. Es por corto tiempo. El que esté muerto, si cree en mí, vivirá. Es corto tiempo. En la eternidad no es nada. Para Dios no es nada. Yo le animo a que pensemos en esto y meditemos. Vale la pena vivir la vida cristiana intensamente, ¿no? Vale la pena ser cristiano, realmente cristiano. Vale la pena haber conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Mire, ni sus títulos, ni su profesión, ni el dinero que usted pueda llegar a tener le da esa esperanza eterna. Usted tal vez pueda asegurar un futuro en este mundo cuando usted trabaja y cuando le dan una pensión, pero esto que dice el Señor que nos da eternamente no se lo puede dar nadie, solo Cristo, solo el Señor. Por eso camine con Cristo, permanezca en Cristo y sírvale a Cristo. ¿Cuántos van a ocupar el lugar de Rosita en esta iglesia? Ahí se quedó el oratorio, ya nos reunimos escasamente 3 personas a orar. ¿Cuántos van a venir a orar y a interceder ahí por la iglesia, a ponerse de rodillas por la iglesia? ¿Cuántos van a asumir ese llamado? Y muchas veces se quedó sola Rosa ahí orando. Esa es una triste verdad. Muchas veces se quedó sola ahí orando. ¿Cuántos van a asumir ese llamado de orar por los otros, de clamarle a Dios por el mundo, de clamarle a Dios por la iglesia? No solamente se trata de llorar por Rosita y de que Rosita, qué triste. Asuma y asumamos y sigamos su ejemplo. Eso creo que es lo que debemos hacer realmente. Hoy podemos recordarla, hoy vamos a presentar un video de ella y algunos de pronto hasta lloren porque la recordarán y está bien, pero usted y yo no nos podemos quedar allí. Usted y yo debemos cubrir lo que ella dejó.
cubrir, ponerse en la brecha a favor de otros. ¿Cuántas rositas se van a levantar? O rositos, ¿no? ¿Cito? O floritos, floritos. ¿Cuántos? Realmente hombres de oración, mujeres y hombres que nos pongamos de rodillas a orar, a clamarle a Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a eso realmente? Yo le animo a que mediten eso. Mientras vivamos aquí, hay que hacer la tarea y hay que hacerla bien, bien hecha, para la gloria y honra del Señor. Porque la muerte viene. Si Jesús no viene antes, usted y yo nos vamos a morir. Si Jesús viene y está usted vivo, su cuerpo será transformado. Si no lo cree, no es problema mío. Si no lo cree usted, qué pena, porque no tiene esperanza. Yo lo creo, tengo esperanza. Si usted lo cree, tiene esperanza. Qué bendición que es todo esto que el Señor nos enseña en su palabra.